Amigos y amigas, un placer, un privilegio estar con ustedes aquí en este espacio, en esta noche, en esta sección, en Pandemia Misterio de su programa Nocturna de Radio Cadena Nacional de Colombia. Es un privilegio estar en esta cita de todos los viernes. En las noches estamos emitiendo a los que se están conectando en este momento por más de 130 emisoras alrededor de todo el territorio nacional. Hablo de Colombia. Y los que quieren también vernos en nuestra emisión simultánea por la internet, por nuestro canal oficial de YouTube, es muy sencillo. Usted puede encontrarnos buscándonos como Pandemia Misterio Diego Reyes en YouTube, nuestro canal de YouTube. Estaremos emitiendo en este momento simultáneamente a la emisión de en vivo en la radio. Búsquenos, active la campanita, suscríbase en nuestro canal de YouTube y ahí podremos hacer una gran comunidad para hablar de estos temas que nos encantan, estos temas de este mundo, ese mundo que es misterioso, que tiene muchas cosas históricas y muchas cosas que a veces se salen de lo normal y de lo establecido y que es un privilegio poder estar con ustedes hablando de estos temas. Recuerden que también estamos en otras redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook, vayan a Facebook, vayan a Instagram o vayan a la cuenta de TikTok buscándonos como Misterio Diego Reyes. Misterio Diego Reyes. Hoy un programa fantástico con un grandísimo invitado, un hombre que admiro profundamente por su trabajo, por su sabiduría, ha escrito muchos libros y ya se los voy a presentar porque es un hombre sumamente interesante y quiero que lo aprovechemos mucho en el programa de esta noche. Recordarán ustedes que sobre el año de 1947, entre 1947 a 1956, en alrededor 11 cuevas en Israel, en una región conocida como Qumran, se encontraron unos rollos dentro de unas vasijas que nos dieron un panorama increíble de cómo era esa Palestina o cómo era esa región en la que estuvo Jesús y cómo era ese ambiente social de ese momento en esa región del mundo que tantos ríos de tinta ha ocasionado o ha producido a nivel intelectual, a nivel histórico. Entonces, este milagro arqueológico del que vamos a hablar hoy son los rollos del Mar Muerto, que aquí muchas personas me han pedido que hablemos del tema y queremos que esta sea la oportunidad. El gran invitado de esta noche, él es el doctor Adolfo Reutemann. El doctor Adolfo Reutemann es curador de la colección, escuchen esto, curador de la colección de manuscritos del Mar Muerto. Él es el custodio de este tesoro maravilloso que ya nos acompaña desde hace mucho tiempo y que ha sido objeto de estudio y todo eso vamos a hablar en esta noche. Además es, bueno, arqueólogo, un reputado arqueólogo, historiador, antropólogo y director del Santuario del Libro del Museo de Israel. Doctor Reutemann, es un placer tenerlo aquí a través de Pandemia Misterio para toda Colombia. Gracias por atendernos. Gracias, Diego Reyes, y un saludo muy gentil y afectuoso desde Israel. Usted ha tenido el privilegio, yo sé que sí, el honor de muy pocos en el mundo de ver y tal vez, no sé si tocar, pero ver esos rollos que se encontraron hace ya que como 70, 75 años y que tanta historia contienen y que son unos testigos físicos de un ambiente social, intelectual, de una época muy importante para la historia de la humanidad. Es así, doctor Reutemann, usted ha tenido la posibilidad de enfrentarse a ese tesoro. Ciertamente, eh, yo hace 30 años que estoy sirviendo
como lo dijiste en la presentación, como curador y director del Santuario del Libro. Precisamente estoy a unos pocos días de mi retiro de esta posición después de 30 años, como lo exige la ley israelí, pero Sí, recuerdo el día en que asumí mi cargo. Yo reemplacé al que había sido el primer curador del santuario, Magen Broshi, que había sido nombrado por el ya mitológico arqueólogo israelí Gael Yadin, que sí, precisamente él junto con su padre habían comprado rollos para la Universidad Hebrea y el Estado de Israel. Y recuerdo el día que asumí mi cargo, puedo decir que literalmente recibí las llaves del reino, porque los rollos del Mar Muerto estaban en una bóveda y precisamente esa bóveda tiene una llave. Eh, y usando esa imagen de la llave del reino, puedo decir que sí, en lo personal me siento un privilegiado por la vida de tener acceso a este tesoro que hoy forma parte del legado espiritual de la humanidad. correcto. Eh, Estuvieron en unos jarrones ocultos en cuevas, algunos 2000 años, otros tienen un poco más, 2500 años. Eso es muchísimo tiempo en una oscuridad absoluta. No sabemos si de pronto en condiciones de humedad, eso ya me lo contará usted, pero muchos resistieron el paso del tiempo y son los documentos que hoy poseemos o que la humanidad posee gracias al trabajo que ustedes han realizado y que allí es un objeto tangible y viviente, testigo de una época maravillosa de la humanidad, la época grecorromana y todo lo que sucedió en esa época de Oriente. Y en este momento, ¿dónde reposan los rollos? ¿En dónde están? Bueno, si me permitís un poco para ubicar a los oyentes y a los videntes, ¿no? De, este, de esta entrevista, tengo que decir así, Sí, eh, señor. los arqueólogos nunca encontraron manuscritos en vasijas. La versión la conocemos solamente de los beduinos. Sí, que son Los como, como beduinos unos pastores, ¿no? Que son un encontraron. tipo de pastores Sí, que ellos viven en la región del Mar Muerto, también en otras regiones de Israel, pero en la zona del Mar Muerto, específicamente de la tribu de Tamire, y ellos afirman haber encontrado los primeros 7 rollos en vasijas. Em, Obviamente, como pueden todos imaginar, no tenemos imágenes de Instagram o de TikTok ni de WhatsApp, ¿no? En esa época, un selfie como hubiera sucedido hoy, ¿no? Sacándose la imagen con los rollos. Pero dado que los primeros 7 rollos de los beduinos son de los más completos y mejor preservados documentos, muy probablemente sea cierta la razón, porque eso explica por qué esos manuscritos relativamente se mantuvieron en un buen estado de preservación. Eh, Muchos de los otros documentos ya los encontraron los arqueólogos tirados en el suelo de las cuevas. Es precisamente muy llamativo la cueva número 4. De las 11 cuevas que mencionaste, la número 4 se encuentra frente a los edificios de las ruinas de Qumran y ahí se encontraron aproximadamente unos 16.000 fragmentos de manuscritos. 16.000 que cuando fueron reconstruidos por los estudiosos, el resultado solo de esa cueva son más de 600 documentos, pero en este caso documentos muy fragmentados. Con mucha probabilidad, originalmente estos no estaban en vasijas, sino deben haber estado en estantes, que obviamente no, no nos llegaron a nosotros después de 2000 años y que en algún momento colapsaron y se fueron pudriendo después de 2000 años, ¿sí? Incluso animales entraron dentro y seguramente eh, ellos también royeron algunas de las
de los documentos, ¿no? claro, Em, esos documentos hoy, los primeros 7 documentos hallados por los beduinos, más un octavo conocido como el rollo del templo de la cueva número 11, que es una de las más norteñas de las cuevas, a unos 3 kilómetros de Qumrán, se encuentran hoy en el Santuario del Libro, específicamente desde la guerra, el inicio de la guerra aquí en Israel, el 7 de octubre. Los documentos están hoy en un tipo de búnker, en un depósito sí, climatizado, en total estado de oscuridad, en posición horizontal, esperando a que la situación se calme y podamos devolver ese tesoro nacional a la exhibición del Santuario del Libro. El resto de los materiales, la enorme mayoría de los materiales están hoy en manos de la Autoridad de Antigüedades de Israel, pero también en condiciones parecidas a las que nosotros tenemos en el Santuario del Libro. Y eso es precisamente para preservar estos tesoros para las próximas generaciones. claro, así es. Es muy importante porque hemos hablado de la época de Jesús, aunque creo que estos archivos, estos libros, por llamarlos de alguna manera, encontrados allí en el Mar Muerto, estos textos son antes de Cristo. No hay ninguno que sea posterior de Cristo, ¿cierto? No, bueno, en realidad, los más antiguos documentos que encontramos en las cuevas de Qumrán pueden ser datados para mediados del siglo III antes de nuestra era, algo así como 250 antes de la era común. Y los Correcto. más recientes, entre comillas, son de mediados del siglo I de nuestra era. Es decir, en total tenemos unos 300 años de manuscritos. La mayoría de ellos son del siglo II y siglo I antes de nuestra era, es decir, obviamente antes del nacimiento de Juan Bautista, de Jesús, de Pablo, pero tenemos algunos documentos también del siglo I, que es la época de estos grandes eh, hombres de la historia de la humanidad y del cristianismo específicamente, ¿sí? Pero la mayoría son anteriores, ciertamente, a Jesús. Claro, es que la importancia de estos rollos del Mar Muerto es que si buscamos en la antigüedad alguna pista, algún historiador de la época de Jesús, nos tendríamos que remontar a Flavio Josefo, que es el más conocido, o, u otros que también los investigadores han logrado rastrear, pero pero esos libros, estos documentos con esa información privilegiada, como los que contienen los rollos del Mar Muerto, es algo único, es algo impensable que se pudiese haber encontrado y ya está entre nosotros y ya por muchos años, más de 50, 60 años, han venido siendo estudiados. Pero antes de proseguir, doctor Reutemann, quisiera que me contara brevemente la historia de cómo fue que llegaron a las manos de ustedes los rollos del Mar Muerto. Si bien se encuentran allí, en Qumrán, cerca al Mar Muerto, y fueron unos beduinos, unos pastores que encuentran estos primeros rollos. Después eso empiezan a dar tumbos y algunos quisieron hacer negocio con ellos y venderlos a coleccionistas y hasta de pronto buscaron el mercado negro para venderlos. Pero quiero que usted me cuente un poco la historia. Bueno, como te puedes imaginar, tenemos muchas historias en esta historia. Esos primeros 7 rollos hallados por los beduinos rápidamente se dividieron en 2 subgrupos, un grupo de 3 y un grupo de 4. El grupo de 3 llegó a manos finalmente de un profesor de la Universidad Hebrea, uno de los primeros arqueólogos del movimiento sionista, el profesor Eliezer Sukenik, y los otros 4 rollos llegan a manos del metropolitano, que es un tipo de arzobispo de la iglesia siria del este de Jerusalén, Atanasios y Yeshua Semuel, que compra estos 4 manuscritos
de un vendedor de antigüedades, y aunque no lo puedas creer, paga por 4 rollos del Mar Muerto una suma equivalente hoy a $100. Sí, Imagino que hasta en increíble. Colombia hubieran comprado esos rollos, ¿no? Por $100. Claro, totalmente. En algún momento esos 4 rollos los saca de la tierra de Israel, eh, y, y los trae a los Estados Unidos con el propósito de venderlos, pero ahora por $1.000.000, que eso es una buena inversión, ¿no? Ujú. Comprar por 100 y vender por 1.000.000. Em, Sí, eh, Finalmente, y te resumo muy rápida la historia, es en Estados Unidos donde por primera vez están en exhibición los rollos del Mar Muerto para que la gente conozca esos materiales, pero finalmente los va a comprar el hijo del profesor Zukenik, el que luego va a ser el famosísimo arqueólogo Igael Yadin, por $250.000 para el Estado de Israel, cosa que Atanasio Samuel no sabe, que se los está vendiendo al Estado de Israel, y esos 4 rollos vuelven a Israel. Esos 4 rollos, más los 3 de su padre, son los que forman la base de la colección que yo tengo bajo mi responsabilidad desde noviembre de 1994. qué Un octavo importante. rollo, como dije, es hallado en 1956 por los beduinos, llega a manos de un comerciante de la ciudad de Belén, y finalmente llega a las manos de Israel después de la Guerra de los 6 días en 1967. Ahora, eh, hay que entender que toda la historia de los rollos es parte de otra historia, no menos compleja, como es el conflicto árabe-israelí. Claro, Porque cuando que termina para, la guerra de la independencia y se establece el cese de fuego con Jordania en 1949, los territorios de Samaria y Judea, que muchas veces aparecen en las noticias, ¿no? Lo que llamamos la Transjordania, ujú, esos materiales, esas regiones quedan controladas por Jordania desde el año, eh, como dije, 49, y Qumrán queda bajo control jordano. Y esa situación política de los territorios se va a mantener hasta junio de 1967, en ocasión de la Guerra de los 6 días, la famosa guerra del triunfo de Israel contra los países árabes. En los años que Jordania controla el lugar, se encuentran numerosas cuevas próximas a Qumrán, esos miles de fragmentos, que fueron llevados por los jordanos al Museo Rockefeller en el este de Jerusalén. Y como consecuencia de la Guerra de los 6 días, esos materiales quedan ahora bajo control de Israel y hoy forma parte del patrimonio cultural de la nación. ¿Sí? Y son los materiales que están bajo control de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Traté muy rápidamente de sintetizar esta compleja historia, en donde entra política, donde entran intereses económicos, donde entran realmente vendedores de antigüedades, y en última instancia les llegan a los científicos, que son los encargados de estudiar, descifrar, publicar este tesoro de la humanidad. claro. Doctor Reutemann, usted lideró un grupo científico eh, que se encargó de publicar, no sé si esto está en proceso o ya se logró, la publicación del contenido de los rollos. Bueno, eh, humildemente creo que hice un aporte en un tema que no tenía antecedente en el mundo, que era colocar los rollos del Mar Muerto en el Internet. Y, Y eso y esto, sucedió en septiembre del año 2011. ujú, Para el caso, los ingenieros de Google en Israel desarrollaron una tecnología que no existía para entonces, para poder colocar las imágenes de los rollos en una calidad de 1200 megapíxeles. Es decir, eh, pudieron desarrollar una tecnología que permite relativamente en poco tiempo subir imágenes de alta calidad, ¿sí? Y hoy cualquier persona en la Tierra, con su ordenador,
puede ver las imágenes de los rollos, 5 de los 8 rollos que tenemos en nuestra colección. Y eso permitió literalmente universalizar el tema de los rollos. Un año después, la Autoridad de Antigüedad de Israel lanzó también su sitio con esta misma tecnología Google, cosa que obviamente le permite hoy a cualquier persona poder llegar a esa información. En nuestro sitio específicamente, cuando lo lanzamos, el lanzamiento fue hecho en hebreo y en inglés. Y en el año 2013, cuando Israel fue invitada como país invitado para la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, yo hice el lanzamiento de este mismo sitio en español. Ya, qué bueno. Así que hoy no tiene ninguna excusa el público de habla hispana para conocer los rollos, porque también existe ese sitio en español, y es simplemente que entrar al sitio de internet del Israel Museum, es decir, Museo de Israel en inglés. Maravilloso, maravilloso. Doctor Royman, cuénteme un poco y hablemos ya del contenido maravilloso que tienen estos rollos. ¿En qué idioma están escritos? Bueno, la enorme mayoría de estos manuscritos están escritos en hebreo, Ujú. y hay una minoría en arameo, que es también una lengua semítica eh, próxima al hebreo, y una parte muy pequeña, entre 1 y 3% de los rollos, están escritos en griego. La Bueno, enorme mayoría de los rollos están escritos sobre cuero de animal, sobre pergamino antiguo, y sí, una minoría en papiro, que es hecho a partir de juncos, ¿no? Papel de junco. Y hay un rollo excepcional de la cueva número 3 que está grabado en planchas de cobre. Por eso se lo conoce como el rollo de cobre. ¿Sí? ok. Estamos sencillamente frente a un descubrimiento que por su cantidad, por su calidad y por la variedad de estos materiales, representaron hasta hoy en día una de las mayores revoluciones intelectuales para el estudio del mundo antiguo y específicamente los orígenes del judaísmo histórico y del cristianismo. Qué interesante. ¿Se conoce con cierta certeza quiénes son los autores de esos rollos? Se ha hablado mucho de esta comunidad, de esta, eh, no sé, secta, en ese momento no se conocía así, pero ya contemporáneamente se le puede denominar que los esenios, ese grupo que Jesús posiblemente comulgó o conoció, la comunidad de los esenios, de pronto compartió tuvo cierta afinidad de ideas con ellos. Algunos aseguran que Jesús fue esenio y estos serían los autores tal vez de la mayoría de los pergaminos. Bueno, en tu pregunta realmente formulaste eh, o hiciste referencia a varios temas que cada uno de ellos merece un tratamiento muy específico y extenso. Voy a tratar de poner, con tu permiso, Por favor. Diego Reyes, cierto orden en esto. Em, Obviamente el tema de la autoría de los rollos del Mar Muerto es un tema que preocupa a los investigadores desde el comienzo de la investigación. Em, Dije que tenemos documentos que datan de mediados del siglo III. Para entonces todavía no existen los grupos que nosotros conocemos en la literatura posterior como los fariseos, los saduceos o los esenios. Es decir, tenemos rollos o documentos o fragmentos de documentos que fueron escritos por judíos eh, en la época que llamamos todavía la época griega. ¿Sí? Em, Luego tenemos documentos que fueron copiados o escritos, como dije, la mayoría de ellos en el siglo segundo y siglo primero, pero que forman parte de la literatura general del pueblo de Israel de esos años. No sabemos, obviamente, quiénes los escribieron, y nosotros muchas veces lo que tenemos son copias más tardías de obras que fueron escritas antes, pero no tenemos el original, lo que se llama el autógrafo, ¿sí? Tenemos simplemente una copia antigua, pero todavía copia de un texto más antiguo.
que formaba parte de la literatura general del pueblo de Israel de esos años. Y por lo tanto no podemos ascribírselos a un grupo específico. Luego tenemos un tercer grupo de materiales, que en este caso sí pueden ser adscritos a un movimiento, un grupo de características sectarias. Obviamente es un término sociológico moderno. Sí. Pero, por ejemplo, que era un movimiento o grupo cuyos miembros se veían como los elegidos de Dios. En algunos documentos son llamados los hijos de la luz, o los hijos de Sadoc, o los pobres, en el sentido de piadosos espirituales, no pobres del punto de vista económico. Y en este caso tenemos obras que pertenecen específicamente a este movimiento. Algunas de ellas forman parte de mi colección, como el comentario a Habacuc, o el rollo de la guerra, o la regla de la comunidad, que son documentos que no sabíamos de su existencia hasta el descubrimiento de los rollos y que nos permiten entender el pensamiento, en algunos casos las creencias, en otros la estructura social de este movimiento, que muchos de los investigadores, incluyéndome a mí, creemos que están asociados con el movimiento esenio. Ahora, lo que pasa es que es complejo el tema porque el término esenio no aparece en los rollos del Mar Muerto, aparece solamente en la literatura de los escritores antiguos. Específicamente tenemos tres de ellos: el filósofo judío Filón de Alejandría, el historiador judío Flavio Josefo y el geógrafo romano Plinio el Viejo, que hablan de Mm. los esenios. En Y la una Biblia última, tampoco, en ninguno de los perdón, evangelios, en los evangelios no hay ninguna canónicos referencia. Por eso, no hay referencia. Sí. suponiendo que existen en esos años este movimiento, algunos creen que fueron o aparecen mencionados en el Nuevo Testamento bajo otro nombre. Por ejemplo, los herodianos, porque sabíamos de Ujú. las buenas relaciones de los esenios con Herodes el Grande. Entonces algunos supusieron por ahí serían ellos. Ahora, sí te quiero hacer, con tu permiso, una observación. En un momento dijiste la relación de Jesús con los esenios, e incluso dijiste, algunos suponen que fue un esenio. Bueno, muchas cosas se suponen. También se suponen que Jesús estuvo en la India, y se supone también encuentros con los ovnis, ¿sí? Se supone. Del punto de vista histórico, eh, Jesús forma parte de un tipo de movimiento que llamamos los piadosos, los Hasidim, o por lo menos que tiene relación con este tipo de vertiente del judaísmo de esa época. Eh, Puede ser que haya conocido algunas ideas de corte esenio, pero en su ideología religiosa él se opone a grupos como la Comunidad del Mar Muerto. Puede Ujú. ser que haya oído de ellos, no sabemos si se encontró con alguno de ellos, pero del punto de vista ideológico, Jesús se opone fervientemente a las ideas de este grupo, cosa que entonces evita identificar a Jesús con la Comunidad del Mar Muerto. Muy bien, perfecto. Doctor Adolfo Reutemann, bueno, invito a todos los que nos están escuchando en la radio, ¿no?, para que también conozcan nuestra emisión simultánea en nuestro canal oficial de YouTube, para que podamos también interactuar por ahí y recibir sus preguntas, opiniones sobre este tema. Búsquenos como Pandemia Misterio Diego Reyes en YouTube y en otras redes sociales como Instagram, como Facebook y como TikTok nos buscan como Misterio Diego Reyes, Misterio Diego Reyes. Me preguntan, doctor Adolfo, sobre el contenido de los rollos del Mar Muerto. Ya conocemos la historia, cómo han sido recuperados, preservados y han venido con un riguroso estudio durante muchas décadas. Y quisiera que me comentara algo sobre esas revelaciones que tienen esos documentos. Bueno,
ante todo es importante destacar que estamos hablando de una literatura de carácter religioso. Es decir, en un momento usaste la palabra archivo, no es un archivo. No encontramos aquí un archivo de una comunidad, no encontramos documentos de carácter económico o administrativo, ¿sí? Algún que otro documento por ahí tendría que ver con eso, pero la enorme mayoría son materiales de carácter religioso. Y en este sentido tenemos géneros literarios diversos, como ser literatura de sabiduría, material litúrgico, tenemos material astronómico, tenemos material legal, pero no hay ninguna duda que la razón por la cual estos documentos tienen semejante fama a nivel mundial es que entre estos documentos se encontraron los testimonios de la Biblia hebrea más antiguos de la tierra, es decir, testimonios físicos de los documentos de la Biblia hebrea, es decir, Sí. los manuscritos más antiguos. Tenemos aproximadamente casi un cuarto de estos documentos son copias de los libros de la Biblia hebrea, obviamente varias copias de un mismo libro. Por ejemplo, del libro de Génesis tenemos como 15 copias, del libro de Deuteronomio tenemos 30, del libro de Salmos tenemos 36 copias, del libro de Isaías tenemos 21 copias. Eh, y son los testimonios de la Biblia hebrea más antiguos del mundo. Qué interesante, qué interesante. ¿Y qué tan difícil o qué tan fácil es acceder físicamente o ya está totalmente restringido por lo que usted me comentó, que ya hay una publicación en la internet donde cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede visualizar los rollos del Mar Muerto? ¿Existe alguna restricción para una comunidad científica o investigadores de alguna universidad en el mundo que quieran seguir estudiando y quieran verlos físicamente? Bueno, obviamente el público puede acceder, como dije hoy, utilizando el recurso digital, ¿no? Para llegar a estos materiales. Correcto, sí. Los materiales también fueron publicados en libros. Em, tenemos, como dijimos, en una época normal, los materiales en exhibición y la gente puede ver los documentos originales en exhibición en el Santuario del Libro. Y los científicos, si cumplen, digamos, todos los requisitos obvios para el caso, cuando tienen que estudiar un material en particular y además de todos los recursos, quieren ver el original frente a sus ojos, pueden hacerlo porque nuestra obligación, obviamente, es colaborar con los estudiosos, no impedir que tengan acceso. Y en este caso, los, eh, las barreras administrativas la tienen todos los museos. Ninguna persona va a ir al Museo Británico o a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y simplemente dice quiero ver el original, ¿sí? Es decir, tiene que cumplir requisitos en donde tenemos que saber por qué lo quiere hacer, cuál es la necesidad de que lo haga, cómo lo va a hacer, por cuánto tiempo lo va a hacer, ¿sí? Es decir, pero una vez que cumple todos los requisitos, como dije, propios de los museos y bibliotecas, entonces permitimos a los investigadores acceder a los originales. ¿Hay mucha solicitud o interés científico, histórico, intelectual en esta época para el estudio de los rollos del Mar Muerto? Bueno, muchas veces yo le digo a la gente, nosotros tenemos a la novia, no al novio, ¿sí? Es decir, uno siempre sigue a la novia, ¿no? Eh, tenemos sin duda uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la humanidad, porque estos documentos, como dije, son relevantes para un momento de la historia crucial en la historia de Occidente, como es el encuentro del mundo grecorromano con el mundo judío, que como resultado de eso se genera el judaísmo histórico y el cristianismo, que junto con el mundo grecorromano son los tres fundamentos de Occidente.
Y en ese sentido, entonces, teniendo documentos originales de la época, que nos permiten por primera vez entender la sociedad, las creencias, los rituales, el pensamiento de estos hombres con sus escritos originales, sin duda nos obligan de alguna manera a reescribir la historia. Y eso es lo que han tratado de hacer los investigadores desde el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, que junto con otros descubrimientos arqueológicos, más el estudio de otros textos que nos han llegado del mundo antiguo, en este caso en versiones textuales más tardías, como llamamos la literatura apócrifa, los pseudoepigráficos, Sí, ¿sí? Cuando se estudian todos estos materiales y se establecen relaciones eh, entre los documentos. Incluso nosotros los investigadores a veces tratamos de reconstruir diálogos o polémicas entre los documentos. Nos permiten realmente por primera vez acceder a un mundo que nos era desconocido hasta que llegaron a nuestras manos documentos originales. claro. Por ejemplo, doctor Royman, brevemente, algo que durante su larga vida científica en torno a estos temas de la antropología, de la arqueología, eh, se reevaluaron, que usted nos pueda contar, la historia se creía así, pero ya con los rollos del Mar Muerto se reevaluó eso y le dimos un giro a la historia. Un ejemplo que nos pueda dar. Bueno, a ver, voy a tratar de traer un ejemplo que pueda ser de interés a tu público. Em, Cuando nosotros leemos los evangelios, una de las prácticas que aparecen como una de las más populares y que vemos como el público, ¿no?, lo sigue a Jesús, es precisamente lo que llamamos los exorcismos de Jesús. Entre otras cosas, Jesús es un exorcista y cura a endemoniados. Y tenemos varios relatos sobre ese tema, es decir, es una de las características de la acción de Jesús. Obviamente que en el Nuevo Testamento es entendido como una manifestación de su condición mesiánica, del comienzo de el fin de los tiempos con la aparición de Jesús en la tierra, y obviamente es resultado de su poder, como dice el texto, el dunamis, el poder que tiene Jesús como hijo de Dios o como Mesías. Cuando nosotros comparamos esta centralidad de la acción demonológica de Jesús al tema de los demonios en la literatura rabínica temprana, lo que se llama la literatura tanaítica, vemos que casi no hay referencia alguna al tema de los demonios. No hace referencia a Jesús, pero cuando hacemos referencia al judaísmo temprano, no hay referencia a ese tema. Y la pregunta de un historiador es, ¿cuál de las dos versiones de la historia es la verdadera? Es decir, aquella que realmente no manifiesta la presencia de acciones demonológicas o la creencia en los demonios, o aquella que precisamente muestra un interés supremo en el tema de los demonios. Cuando recurrimos ahora a documentos de la época, como son los casos de los rollos del Mar Muerto, vemos que precisamente la versión de los evangelios es la verdadera. En los rollos del Mar Muerto tenemos textos que precisamente tienen como función exorcizar a demonios. Tenemos un relato, por ejemplo, en uno de los documentos que tengo bajo control, que se llama el Apócrifo del Génesis, en donde es presentado el patriarca Abraham como exorcista. Es decir, que el tema demonológico era un tema central en el judaísmo de esa época, que está bien reflejado en las historias de Jesús y está censurado en la literatura rabínica. Es decir, que los rollos del Mar Muerto nos permiten ahora evaluar qué sucedió en la historia. Obviamente que los rollos del Mar Muerto no pueden evaluar ni dictaminar si las historias sobre Jesús son verdaderas. Los rollos del Mar Muerto tampoco hacen alusión a Jesús.
pero por lo menos nos cuenta que el tema demonológico era un tema central para el judaísmo de la época. Y que Jesús sea presentado como exorcista se adecua bien a lo que sabemos hoy sobre la cultura judía de esos años. Espero haber sido claro en el tema. Muy claro, muy claro. Doctor Royman, ya para ir culminando esta grata conversación que ha sido un privilegio, ha sido un placer poder hacer contacto con usted y que nuestro público en Colombia tenga la posibilidad de escucharlo. Me preguntan si existe literatura o libros. Yo sé que sí, pero quiero que usted me responda sobre ese contenido de los textos, de los rollos del Mar Muerto. De pronto, ustedes han publicado textos, libros para el estudio también y la facilidad a a otras culturas, otros países que puedan conocer el mensaje que está plasmado aquí en esos rollos. Si de pronto es fácil, no sé, conseguirlos virtualmente o fue una edición muy pequeña, muy limitada. ¿Qué me puede contar de esas Okay. publicaciones? Entonces, hoy realmente el tema de los rollos es un tema que por su eh, contenido eh, ha merecido la atención eh, de muchos investigadores y muchos de estos materiales hoy ya se encuentran a disposición del público también de habla hispana. Por ejemplo, si uno quiere conocer el documento, el contenido de estos documentos, hay una traducción hecha por el gran qumranólogo español Florentino García Martínez llamado Textos de Qumrán, de editorial Trota de Madrid. Por ejemplo, hay otros libros de carácter general, pero popular, pero general, es decir, no es para especialistas, que fueron publicados, por ejemplo, por la editorial española Verbo Divino de Navarra. Hay un libro de André Paul, hay varios. Incluso un último libro publicado por un gran estudioso americano, James Van der Kam, sobre la literatura del judaísmo temprano, en donde pueden acceder a la información general del judaísmo de esta época, porque los rollos no muertos forman parte de una época que llamamos el judaísmo intertestamentario, donde hay gran producción de materiales y dentro de ellos también los rollos del Mar Muerto. ¿Sí? Y humildemente, si ya estamos terminando ahora la entrevista, por ahí es la oportunidad también de comentar, varias veces hiciste referencia a tu canal de YouTube, ¿sí? Y precisamente, entonces, creo que sería una buena oportunidad mencionar que humildemente tu servidor también ha lanzado un canal de YouTube eh, llamado Adolfo en busca del Israel perdido, cuyo propósito es justamente también acercar este tipo de problemáticas al público no experto, pero como también tu canal quiere conocer de buena mano eh, estos misterios, en este caso, la literatura, la religión del pueblo de Israel en el mundo antiguo. Qué importante. Cómo se llama nuevamente para que nos repita, doctor El Royman, canal se el llama canal? Adolfo en busca del Israel perdido. ¿Sí? Adolfo Adolfo, Reutemann Canal, pueden poner ok. Adolfo Reutemann Canal y van a llegar en YouTube. Tengo que decir que ha sido muy positiva la respuesta del público, porque lo que trato de hacer en este caso es presentar eh, mini estudios, pero de una manera muy puntual. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los temas que yo desarrollé se llama Adolfo Responde. La gente me hace preguntas, como te hacen a vos, y me han mandado literalmente cientos de preguntas, y trato, obviamente, de contestar dentro de un tiempo determinado. ¿Sí? Por ejemplo, el primer episodio fue ¿dónde está localizado el monte Sinaí? Ujú. Y el spoiler es que no sabemos. Entonces explico sobre el tema. ¿Qué sabemos sobre las distintas localizaciones del monte Sinaí?
Comencé ahora últimamente una serie sobre el Satán en la Biblia hebrea, que por cierto hoy se termina el último de los episodios, y luego comenzamos a rastrear el Satán en literatura judía. Uno de los próximos episodios que puedo adelantar es sobre la serpiente, el paraíso y el Satán. Es decir, como ves, son temas muy interesantes, ¿sí? Porque yo también me quiero disfrutar, no solamente el público, ¿sí? Y es una oportunidad de poder compartir estos temas que van más allá de los rollos del Mar Muerto, pero uno de los temas va a ser precisamente sobre la creencia del Satán en los rollos del Mar Muerto, en la comunidad del Mar Muerto. Es decir, mi idea con este canal es ver el contexto amplio de los rollos del Mar Muerto, que es el judaísmo de esa época, y obviamente haciendo referencia también al Satán en el Nuevo Testamento, en la creencia de los primeros cristianos. Es decir, en general, tratar de entender los primeros cristianos en el contexto judío. Y por ahí, para terminar, si me permitís, me gustaría terminar con una reflexión. Estos momentos, esta entrevista, se está llevando a cabo en una época muy difícil de la tierra de Israel. Desde el 7 de octubre estamos viendo una situación de guerra, y eso es lo que la gente, también en Colombia, ve en las noticias, ¿sí? Pero más allá del tema político, que obviamente es muy complejo, y eso se lo dejo para los políticos, para tratarlo, hay una realidad. Tenemos una sociedad que trata de llevar una vida lo más normal posible hasta donde se pueda, que están interesados también en estudiar y en crear lazos de diálogo con todos, ¿sí? Es decir, con cristianos, con musulmanes, e incluso con no creyentes, porque en última instancia lo que tenemos todos en común son cuestiones del espíritu. Y en ese sentido, las cuestiones sobre el sentido de la vida, el propósito de la vida, el significado de la muerte, nos preocupa a todos, seamos de Occidente o seamos de Oriente, seamos creyentes o seamos agnósticos, ¿sí? Y en ese sentido creo que programas como el tuyo, en donde les acercamos este tesoro espiritual de la humanidad, como son los rollos del Mar Muerto, que es cierto que fue producido estos materiales por judíos, pero hoy forman parte del legado espiritual de la humanidad toda, y no solamente el pueblo de Israel, como lo es la Biblia hebrea. Creo que es un mensaje positivo, precisamente en una época de tanta oscuridad, con guerra en Europa, con guerra en el Oriente Medio, ¿sí? Esperando que podamos superar esta ola de violencia, y creo que entrevistas como estas sobre estos temas espirituales ayudan precisamente a crear puentes de comprensión y de encuentro entre civilizaciones y entre pueblos. Pues es una fantástica reflexión y no me queda más sino agradecerle, doctor Adolfo Reutemann, que ha sido por más casi 30 años, ya me dijo que estaba terminando su periodo de curador de la colección de los manuscritos del Mar Muerto, un reputado, reconocido en el ámbito internacional, arqueólogo, historiador, y que ha venido trabajando durante tanto tiempo con este tesoro, con esta reliquia para la humanidad, con este milagro arqueológico como ha sido el descubrimiento en 47. 1947, 47, de este tesoro, como repito. Entonces, doctor, de verdad ha sido un placer, ha sido un privilegio poderlo saludar, conversar. Podríamos seguir por horas y horas hablando de este tema que es apasionante, pero quería saludarlo, quería hablar un poco sobre el estado de los textos, de los manuscritos en la actualidad y cómo se puede acceder a ellos, y creo que ha sido muy claro. Así que le agradezco inmensamente, de verdad, esta oportunidad de poder acercarnos. Usted que está allí en Israel, está en Jerusalén, y nosotros que estamos aquí en Bogotá, en la capital colombiana.
Así que, doctor, mil gracias por habernos atendido. Gracias a vos y les envío mis saludos y bendiciones aquí desde la tierra de Israel. Hasta otro momento y gracias. Un abrazo fuerte.